Muy buenas, queridos amigos de Demongeología Cristiana. Eh, Qué bueno que estamos hoy en este programa especial de domingo. Realmente es la primera vez que hago un programa a estas horas. Gracias por estar conectados. Quiero decirles que hoy vamos a tener un tema bastante profundo. Vamos a estar estudiando los demonios y las enfermedades mentales. Creo que es un tema que es muy importante que podamos entender. Realmente este es un tema que si en una iglesia cristiana no hay buena teología con respecto al tema de los demonios y el comprender la relación que ellos tienen con las enfermedades mentales, podrían cometer errores irreparables, casi que irreparables, con respecto a las personas cuando piden ayuda en estos temas. Créanme que el tema de la demoniología en las iglesias es un tema importante porque necesitamos aprender cómo operan los demonios en las personas. Hoy vamos a estar hablando si un cristiano puede estar endemoniado o no. Vamos a estar hablando sobre la diferencia entre el alma, cuerpo y espíritu. Y vamos a estar hablando sobre la relación que tienen los demonios con las enfermedades mentales y quiero decirles que no tenía preparado realmente hablar hoy sobre este tema. Sin embargo, he estado viendo que ha estado teniendo un gran, por decirlo así, en Costa Rica aquí decimos un gran pegue, tal vez podría decirse en otros países, éxito. Eh, Últimamente las películas de terror que están saliendo en el cine, sobre todo ahorita, hace poco salió la película It 2, que es un payaso diabólico, y ahora estamos viendo que están en redes, perdón, en los cines, la película El Guasón, que tiene que ver sobre un hombre que es totalmente agredido y termina cayendo en la demencia. Y yo quisiera hablar hoy sobre cuál debe ser la postura de nosotros los cristianos con respecto a estas cosas. Quisiera hablarles hoy con respecto a cuál debe ser la posición de la iglesia frente a estas cosas, y vamos a hablar si estas cosas nos pueden afectar o no al ser creyentes. Em, Quiero decirles a manera personal que soy una persona que los que me conocen enseño con mucha pasión en contra de que los cristianos veamos películas de terror. Esto se los digo porque, bueno, en lo personal, yo tengo más de 17 años de ser cristiano ya, y mis primeros años como cristiano, debo confesarles que yo veía muchísimas películas de terror. Me encantaba ver las películas, ¿verdad? El Rito, El Conjuro, La Ouija, El Exorcismo de Emily Rose, El Exorcista. Ahora están estas películas, ¿verdad? De La Monja, y tanta película que sale sobre estos temas. Quiero decirles que yo realmente no me las perdía. Sin embargo, tuve que desgraciadamente aprender por las malas. Cuando estaba veía tantas películas de estas, de verdad, se los digo, apenas salían en primera fila para ir a ver esas películas. Me encantaba ver películas de terror, y hace unos años, espero que no la vean, solamente voy a decir el nombre como un punto de referencia, salió una película llamada El Cuarto Contacto, que tiene que ver con extraterrestres, y supuestamente la película se presenta como una especie de documental donde hay algunos videos supuestamente reales de personas que fueron hipnotizadas, y relatan haber tenido encuentros del cuarto tipo con extraterrestres, es decir, personas que fueron raptadas por extraterrestres. Y lo cierto es que fue totalmente impactante para mí ver esta película, a pesar de que ya había visto muchas películas de terror. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero esta película me golpeó muchísimo, y la verdad es que duré como 3 días pasándola muy mal, durmiendo muy mal, hasta que tuve que ponerme de rodillas y pedirle al Señor que me ayudara a poder dormir bien, a poder tener paz,
a conciliar el sueño y comprendí, después de eso que me pasó, que nosotros los cristianos no debemos ver películas de terror, porque estas películas lo que hacen es ministrar en el alma humana terror y pánico y sobre todo estas personas, estas películas vienen cargadas de tinieblas, vienen cargadas de contenido satánico y la Biblia dice que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Así que es realmente, quiero decirles, perdónenme si les caigo mal con lo que voy a decir, pero lo digo con el amor de Cristo también. Cuando un cristiano ve películas de terror es por dos cosas. Número uno, o porque es un recién convertido, o porque todavía no ha madurado en el conocimiento de Dios y ignora que nosotros somos el Israel de Dios. Pablo a los Gálatas les dice que ellos son el Israel de Dios. Y si nosotros entendiéramos que en el Antiguo Testamento Dios tomó a la nación de Israel para que fueran ejemplo ante todas las naciones y y fueran ellos santos frente a un mundo que cada vez se corrompe más, y si entendiéramos que ahora, hoy en día nosotros somos el Israel de Dios y que nosotros tenemos ese llamado de ser santos porque yo soy santo, nosotros no haríamos esto. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos, están como los hebreos, cuando Pablo les escribe a los hebreos, cuando Pablo les dice que vosotros ya debiendo comer alimento sólido, todavía tenéis necesidad de la leche y de que se os dé los primeros rudimentos y las primeras doctrinas cristianas. Es, y los digo con mucho respeto y no con ánimo de golpear a nadie, pero es una vergüenza de que haya cristianos y sobre todo cristianos que tengan liderazgo en sus iglesias que vayan a ver este tipo de películas y ni hablemos de si alguien se dice llamar pastor y ve este tipo de películas. Y yo quiero decirles que la razón por la cual la hacen es porque tienen un conocimiento de la demonología que la Biblia nos da muy pobre, porque si una persona realmente entendiera cómo operan los demonios en la Biblia, jamás se atrevería a volver a ver una película de estas. Entonces, luego de haber hecho esta breve introducción acerca de por qué me parece, o esta breve introducción a manera de testimonio, vamos a dejar que sea el peso de las Sagradas Escrituras las que hablen, ¿ok? Entonces vamos primero a ir a nuestras Biblias. Vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Bueno, aquí la hermana Paola Orellana dice, yo creo que es al revés, perdón que lo diga, un maduro, que lo diga, un maduro espiritualmente no tendría que tener problema en ver estas películas, ya que sabemos que somos de Dios y esas cosas nunca nos tocará. Bueno, ahí ya estás mal, hermana, porque Pablo dijo a los tesalonicenses que él muchas veces había querido visitar a los corintios, pero Satanás les estorbó. Vamos a ver en esta lección del día de hoy que los cristianos no podemos estar endemoniados y es cierto que la Biblia dice en Primera de Juan que a los que somos nacidos de Dios el maligno no nos toca, pero eso no quiere decir que si nosotros abrimos puertas espirituales en nuestra vida no se nos pueda oponer el enemigo. Entonces Pablo jamás hubiera dicho Satanás nos estorbó. Entonces, si Satanás estorbó a Paulo, al apóstol de los gentiles, para ir a visitar a los tesalonicenses, ¿cuánto más nosotros si nosotros no nos cuidamos con las cosas que vemos? También la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Así que no es, me parece que no es válido este argumento que estás diciendo. Muy bien, dice la Biblia en Segunda de Corintios 2:11 lo siguiente. Segunda de Corintios 2:11, para comenzar a poner nuestras bases doctrinales con respecto a este tema del día de hoy, de si los cristianos debemos ver películas de terror y vamos a hablar sobre los demonios y las enfermedades mentales. Dice así la Biblia en Segunda de Corintios 2:11, para que no seamos engañados por Satanás,
porque no ignoramos sus maquinaciones. Vean lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios. Dice que nosotros no debemos ser engañados por Satanás porque no ignoramos sus maquinaciones. Quiero decirles que el arte, sea el arte en la música, el arte en las películas, el arte que usted quiera, el arte puede entrar a nuestro corazón y a nuestra mente cuando nosotros estamos expuestos ante ello. Y una película puede marcar nuestro corazón para bien o puede marcar nuestro corazón para mal. Entonces, ¿qué es lo que trata de transmitir una película de terror cuando la palabra lo dice? El género es de terror. Lo que este tipo de películas intentan hacer es ministrar terror en tu corazón, pánico en tu corazón. Hay un montón de testimonios de personas que por ejemplo, cuando salió la película El Exorcista, empezaron a experimentar ataques de pánico después de haber visto esa película. Y ahora quiero hablar a título de pastor. Yo como pastor he tenido que orar por muchísimas personas y darle consejería a muchísimas personas que están sufriendo de terrores nocturnos precisamente porque han contaminado su mente con este tipo de películas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esas películas, las personas ven ese tipo de películas, empiezan a tener pesadillas porque recuerdan lo que vieron en la película o empiezan a escuchar cosas ya por todo lado, ya empiezan a escuchar sonidos, ya empiezan a escuchar voces, ya no pueden dormir en paz. Y esta no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Así que está mal que nosotros veamos este tipo de películas porque no debemos ignorar sus maquinaciones. Ahora, vean lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 31. Ojalá tenga usted su Biblia en mano. Mateo capítulo 8, versículo 31. ¿Ok? Mateo capítulo 8, versículo 31. Mateo capítulo 8, versículo 31. Mateo capítulo 8, versículo 31. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Que cuando uno empieza a hablar con personas y uno les dice que no debemos ver películas de terror, a pesar de que vamos a poner todo el peso de la palabra de Dios, se ponen a defender el hecho de que sí podemos verlas. ¿Sabes una cosa? Yo no desearía estar en tus zapatos. No desearía estar en tus zapatos, prefiero estar mil veces defendiendo la trinchera que estoy defendiendo que venir y defender que los cristianos sin ningún problema podemos ver películas de terror. Esto lo único que demuestra es que esa persona no entiende aún bien cómo funciona el reino de las tinieblas y empezando también por el hecho de que hay personas que cuando se les toca este tema, al igual que la música, por ejemplo, cristianos que escuchan black metal, se transforman totalmente, ¿verdad? Pierden la paz, se enojan, hacen berrinche, ¿verdad? Bueno, la verdad es esta, cuando madures en la fe, vas a entender que estabas mal, porque esto me pasó a mí hace muchos años. Yo pensaba que las películas de terror no había ningún problema con ellas porque no, yo soy suficientemente espiritual, a mí esto no me afecta. Y adivina que cuando empecé a crecer en el conocimiento de Dios, me di cuenta que no es así. ¿Ok? De por sí que una de las mentiras preferidas de Satanás es que pensemos que sus cosas son simples, que son inocentes. Es así como muchos cristianos no ven problema con celebrar Halloween, que por cierto este va a ser el mes del Halloween, porque piensan que es una fiesta inocente y que no hay ningún problema en esas cosas. Bueno, adivina, sí hay problema en esas cosas. Pero vamos a leer Mateo 8:31, cuando la Biblia nos habla acerca de, vamos a ver, Mateo 8:31. Vamos a leer desde el 28. La Biblia nos habla de los endemoniados de Gadara. Los endemoniados de Gadara. Muy bien. Dice la Biblia así de la siguiente manera. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, acudieron a su encuentro dos endemoniados que salen de los sepulcros furiosos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino.
Y de súbito gritaron diciendo, ¿qué tenemos en común contigo, Hijo de Dios? ¿Viniste aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y de lejos de ellos estaba paciendo una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas, envíanos a la piara de los cerdos. Y se les dijo, id, y cuando ellos salieron, fueron a los cerdos, y he aquí toda la piara se desempeñó por el acantilado al mar, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y al llegar a la ciudad contaron todas las cosas acerca de los endemoniados. Y la ciudad entera salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que se alejara de sus contornos. Este pasaje vamos a leerlo también en Lucas capítulo 8, versículo 26. Lucas capítulo 8, versículo 26. Lucas capítulo 8, versículo 26. Son la misma historia. Quiero leerlos como nuestra plataforma para poder enseñar el día de hoy. Dice así la Biblia. Y navegaron hacia la región de los Gerasenos, que está al lado opuesto de Galilea, y al llegar a la tierra salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios, y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido ni vivía en casa, sino que entre los sepulcros. Y al ver a Jesús cayó ante él, dando alaridos, y con gran voz dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pues mandaba al espíritu inmundo salir del hombre, porque durante mucho tiempo se había apoderado de él, y aunque estaba bajo guardia, atado con cadenas y grillos, rompía las cadenas y era impelido por el demonio hacia los lugares desiertos. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le rogaban que los mandara ir, y le rogaban que no los mandara ir al abismo. Y había allí una piara de muchos cerdos paseando en el monte, y le rogaron que les permitiera entrar en ellos, y les dio permiso. Y saliendo entonces del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y al ver lo sucedido, los que los apacentaban, huyeron y lo contaron en la ciudad y por las granjas. Y salieron entonces al ver lo sucedido y fueron a Jesús y hallaron al hombre en que había salido los demonios sentado en los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal, y tuvieron temor. Vean ustedes que aquí la Biblia, en estos dos pasajes de los evangelios sinópticos, nos está narrando en el evangelio de Mateo dos endemoniados gadarenos, y luego en el evangelio de Lucas se nos está hablando de uno. Hay algunas personas que dicen que la Biblia se está contradiciendo porque Mateo habla de dos y que Lucas habla de uno. No, lo que pasa es una explicación muy sencilla, es que es probable que la condición de demonización de uno de estos dos hombres era mayor que la del otro. Entonces, por eso es que Lucas solo se enfoca en la persona que tenía un mayor nivel de demonización. Vean ustedes que la Biblia nos está enseñando en este pasaje que este, la Biblia nos está enseñando que los demonios pueden entrar en las personas. Y la Biblia después nos enseña en los evangelios sinópticos que cuando Jesús preguntó, bueno, aquí en el versículo 30 de Lucas, en el 8:30, cómo se llamaba al demonio que estaba dentro de esta persona, dijo, nos llamamos legión porque habían entrado en él muchos demonios. Una legión romana eran 6.000 soldados. Es posible que esta persona, dentro de ella habitaban más de 6.000 demonios. Y este, la Biblia nos está enseñando que no importa la cantidad de demonios que sean, pueden ser pocos o muchos, pero ellos pueden habitar el cuerpo de una persona. Y es aquí donde me quiero comenzar a meter profundo en el estudio de la noche de hoy. Dice la Biblia que este endemoniado, dice que lo habían amarrado con cadenas, grillos, que rompía las cadenas y era impelido por el demonio hacia los lugares desérticos. Este hombre estaba totalmente loco, y es interesante que los psiquiatras dicen, no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, que la enfermedad que la mayoría de las personas comunes, la gente que no tiene estudios en el área de la salud mental,
La gente cuando dice que una persona está loca, la mayoría de las veces se está refiriendo a la esquizofrenia. ¿Y qué es esa esquizofrenia? La esquizofrenia es cuando una persona ya no puede diferenciar entre lo que es real y lo que no es real. Entonces, esta persona que está acá, el endemoniado gadareno, si los psiquiatras lo hubieran diagnosticado en ese tiempo, si hubieran existido psiquiatras del siglo XXI en ese tiempo, le hubieran diagnosticado esquizofrenia. Porque en la Biblia, ahorita lo vamos a ver, en la Biblia se nos habla de un esquizofrénico, que es el endemoniado gadareno, se nos habla de un paranoico también, y también se nos habla de un bipolar. Y quiero decir que en cuanto al tema de las enfermedades mentales y los demonios, no podemos llegar y cometer el error de pensar de que todas las enfermedades mentales son producto de demonios. Lo cierto es que también la ciencia ha comprobado de que hay algunas enfermedades mentales que están relacionadas, por ejemplo, con deficiencias de sustancias en nuestro cuerpo. ¿Saben una cosa? El siglo XX y el siglo XXI se ha caracterizado porque hemos contaminado la comida. Hoy la gente ya dejó de comer sano, la gente está solo comiendo alimentos procesados o ultraprocesados, alimentos cargados en azúcar que provocan depresión en las personas y ya la gente dejó de comer frutas, la gente dejó de beber agua y ahora solo toma Coca-Cola y todas estas cosas no solo afectan nuestro cuerpo, sino que también afectan nuestra salud mental. Es un asunto lógico. Si la mala alimentación va a afectar nuestro cuerpo, tiene que afectar también nuestro cerebro. Entonces no podemos ser tan religiosos de satanizar todas las enfermedades mentales, pero tampoco podemos cometer el error que cometen algunos psicólogos al materializar todas las enfermedades y querer justificarlas desde un punto de vista bioquímico. La Biblia nos está enseñando que este hombre no estaba en su juicio cabal, o es decir, no tenía coherencia, estaba demente, porque en él habitaban 6,000 demonios. Entonces, este, aquí la Biblia nos está enseñando que las personas sí pueden estar endemoniadas. Ahora, vamos a contestar si un cristiano puede estar endemoniado o no, y es aquí donde voy a empezar a enlazar el tema de si nosotros podemos ver películas de terror o no. Porque vuelvo a mencionar, hay que ser muy duro de corazón, muy duro de cerviz para ignorar el hecho de que muchas veces cuando estas películas se están haciendo, hay todo un trasfondo satánico en las personas que lo están haciendo. Vuelvo a repetir, no proviene de Dios. Dios nunca, nunca ha provenido de Dios que nosotros em, vivamos en temor. ¿Están escuchando eso? Em, Vamos a ver aquí un pasaje del libro de Génesis antes. em, Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 12. Y esta es una de las razones por las cuales los cristianos no tenemos que ver películas de terror. Porque vuelvo a repetir, Dios no quiere que nosotros vivamos en temor. Dios quiere que nosotros vivamos en paz, que nosotros vivamos confiadamente. ¿Qué dice el Salmo? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ojo, de sombra y de muerte. ¿Y de qué tratan las películas de terror? De sombra y de muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, aquí la Biblia en el contexto, el salmista está hablando de que a pesar de que en la vida tengamos que pasar por esas situaciones difíciles de oscuridad, Dios estará con nosotros. Pero decir que yo puedo ir a ver películas de terror y que entonces yo puedo ir porque Dios está conmigo, es como decir que yo puedo ir a un nightclub porque Dios está conmigo. Hágame el favor, ¿verdad? Entonces, Primera de Corintios capítulo 12 dice lo siguiente. Dios en este capítulo le está diciendo a Abraham que va a hacer un pacto con él. Ojo, un pacto. Dios le está diciendo a Abraham. Y vean lo que dice el versículo 12. Y Dios le había prometido, voy a leer desde
el 15:4 dice, pero he aquí la voz de Adonai a él diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Dios le está prometiendo a Abraham bendecirlo y le dice el versículo 5, y lo sacó fuera y le dijo, mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Y dijo, yo soy Elohim, el que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte posesión de esta tierra. Vean qué hermoso este pasaje. Dios le prometió a Abraham bendecirlo. Pero en el versículo 12 dice la Biblia lo siguiente, y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor vino sobre Abraham y he aquí el terror de una intensa oscuridad se apoderó de él. Dice que he aquí el terror de una intensa oscuridad se apoderó de él. Dios le acababa de prometer a Abraham que él iba a ser padre de muchedumbres y que en él todas las naciones de la tierra iban a alcanzar bendición. Pero dice la Biblia que en ese mismo día un terror lo envolvió y una intensa oscuridad. ¿Quién creen ustedes que es esta profunda intensidad, esta profunda tiniebla y oscuridad que rodeó a Abraham? El enemigo, Satanás. Dios vino, lo ministró con bendición, le dijo que lo iba a bendecir, pero Satanás vino a ponérsele a Abraham también. ¿Y qué le vino a ministrar en su corazón? Terror y temor. Y hay cristianos, por el amor de Dios, yendo a los cines a ver películas de terror y películas sí, de terror y películas, y me refiero a la película que ahorita está en los cines, películas de enfermos mentales. Jesús liberó al endemoniado Gadareno de una enfermedad mental y tenemos la grandísima contradicción de ver a cristianos que van a ver películas de personas enfermas mentales. Por Dios, ¿verdad? Otro pasaje que nos debe importar mucho es, este, está en Efesios, vamos a ir a Efesios. eh, Vamos a ir a Efesios. Ya les voy a decir la cita exacta. Ok, Efesios capítulo 5, versículo 12. Efesios capítulo 5, versículo 12. Efesios capítulo 5, versículo 12. Dice así la escritura. Efesios capítulo, vamos a ver si estoy bien con la cita. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, no practicando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas. Vuelvo a repetir el pasaje. Pablo le dice a los efesios, les dice, voy a leer desde el 7, no lleguéis pues a ser partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor. Ojo la palabra, discerniendo qué es lo que agrada al Señor. Quiero hacerte esta pregunta. Discierne. ¿Sabes por qué piensas que no está mal ir a ver películas de terror? Porque te hace falta discernimiento. Discierne. A Dios le agrada que veas ese tipo de películas. Versículo 11, no participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas. O sea que un cristiano maduro lo que hace es reprender a los débiles en la fe para que no vean este tipo de películas. El débil en la fe es el que hace berrinche y dice que sí, que sí puede verlas. Pero vamos a ir profundizando todavía un poco más. O sea, estamos viendo que los cristianos no debemos ver películas de terror porque estamos llamados a reprender las obras de las tinieblas, porque hemos aprendido de que Satanás le ministró terror y pánico a Abraham
en el desierto y nosotros no tenemos por qué autoministrarnos terror y pánico cuando vemos películas de terror. Ahora, vamos a leer, vamos a ver si un cristiano puede estar endemoniado o no. Vamos a ir a Primera de Samuel un momento. Primera de Samuel, porque aquí la pregunta es, ¿podría quedar un cristiano endemoniado al ver una película de terror? Voy a esperar que por favor vayan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 15. Aquí Rosibel Brenes nos cuenta un hermoso testimonio y dice, yo estoy de acuerdo con usted, mi hija veía películas de terror y de un pronto a otro quedaba paralizada, o sea, se le entiesaba todo el cuerpo y apretaba los dientes con fuerza. Nos costó mucho sacarla de allí, solo con la ayuda de Dios se pudo y nunca las volvimos a ver. Bendiciones. Gracias, mi hermana, por este testimonio. Totalmente. ¿Por qué a la hija de la hermana Rosibel le ocurría esto? Muy sencillo, porque la película ministra pánico y terror y el temor nos paraliza. Entonces, Dios no es Dios de temor. Por eso es que nosotros no podemos ver estas cosas. Pero dice aquí Primera de Samuel capítulo 15, versículo 1. Samuel dijo a Saúl, Yahvé me envió, em, no, perdón, es el capítulo 16, versículo 14. Disculpen, Primera de Samuel 16, 14 dice, y el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Yahvé lo aterrorizaba. Por favor, subraya la palabra. Lo aterrorizaba. Lo aterrorizaba. Vean ustedes que dice la Biblia, que dos cosas. Aquí aprendemos varias cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que ministra un demonio? Según la Biblia, ruach, espíritu malo, ra en hebreo, malo, ruach, espíritu. ¿Qué es lo que ministra un espíritu malo? Aquí dice la Biblia, a tormento, terror, y vuelvo a mencionarlo, por Dios, qué ridículo es cristianos viendo películas de terror. Pero vean ustedes que aquí podría decir cualquier persona que un cristiano sí puede estar endemoniado porque el Espíritu de Dios se salió de Saúl y después vino un demonio para meterse en él y atormentarlo. Pero hay que tener muchísimo cuidado con este pasaje porque este pasaje se está refiriendo a la dispensación de la ley. En tiempos de la ley, el Espíritu Santo no vivía en los creyentes, estaba con los creyentes, pero no estaba en los creyentes. ¿Dónde dice la Biblia esto? Primera de Juan, vamos a ir Primera de Juan capítulo 16. Primera de Juan capítulo 16. Primera de Juan, capítulo número 16. Entonces, los cristianos no podemos estar endemoniados. Sin embargo, esto no lo digo como para que vayamos a ver películas de terror, ¿verdad? Así, ¿verdad? Por si yo no puedo quedar endemoniado. No, ahorita vamos a ver que sí hay consecuencias. Juan capítulo 14, versículo 17, dice lo siguiente. Juan capítulo 14, voy a leer desde el 17 dice lo siguiente, el espíritu de la verdad al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis. ¿A quién vosotros conocéis? Le estaba Jesús diciendo a los discípulos que ellos conocían el espíritu de la verdad, es decir, al Espíritu Santo, porque está con vosotros y estará futuro en vosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento, una persona creyente sí podía quedar endemoniada, como Saúl, que el Espíritu de Dios se fue de Saúl porque solamente estaba con él y entonces el Espíritu de Saúl se apartó, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, entonces entró un demonio en la vida de Saúl y Saúl quedó endemoniado. En el Nuevo Testamento esto no puede ocurrir porque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Pero aunque nosotros tengamos al Espíritu Santo y no podamos estar endemoniados, sí podemos ser tentados y oprimidos por Satanás. ¿Dónde dice la Biblia esto? Lucas capítulo número 4. Lucas capítulo número 4.
Así que cuando una persona, un cristiano, persiste en ver películas de terror, lo que no va a quedar endemoniado, pero sí está permitiéndole al enemigo que el enemigo se le oponga y que el enemigo lo pueda tentar. Vean ustedes lo que dice la Biblia en la tentación de Satanás en el desierto según el relato de Lucas. Este, leo el 12, dice Lucas 4:12, dice, y Jesús respondió y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. El diablo se apartó de él hasta, no por siempre, ¿verdad? Hasta un tiempo oportuno. Si Satanás tentó a Jesús en el desierto y se le opuso a Jesús en el desierto, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos porque podemos estar dándole pie al enemigo para que él tome ventaja sobre nosotros, tal como leía al principio de este estudio en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para ir terminando y a ir aterrizando el estudio de hoy, este, quiero decirles cómo es posible que una persona pueda sufrir de enfermedades mentales. ¿Cómo es que una persona pueda sufrir una enfermedad mental? Este, bueno, esto puede ocurrir, amados santos de Dios, bueno, en primer lugar, porque ya vimos que los demonios pueden entrar a las personas y aterrorizarlas. De hecho, quiero decirles, hoy no me va a dar tiempo para explicar todo esto, pero si ustedes leen bien la historia de Saúl, Saúl era un paranoico. Saúl era un paranoico. ¿Por qué? Porque ¿qué es la paranoia? Es esa idea falsa de que todo el mundo la tiene contra mí. El rey David, perdón, Saúl estaba paranoico y creía que todo el mundo lo iba a traicionar, que le iban a quitar el reino. Este, el punto es que Saúl estaba totalmente paranoico. Entonces, Saúl quedó paranoico porque un espíritu inmundo se metió dentro de él. Entonces, es por esa razón que los demonios tienen parte con las enfermedades mentales. Quiero leer unos comentarios antes de seguir avanzando. Ok, vamos a ver, vamos a buscar. Muy bien, aquí dice L. Villalobos, dice, profesor, una consulta. Ahora que usted nos comenta la diferencia entre el Nuevo y Antiguo Testamento, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las manifestaciones demoníacas que inclusive vi en algunas iglesias y de personas siendo cristianas? Bueno, quiero hacer nada más un comentario, hermana. En primer lugar, quiero decirte que el tema de las manifestaciones demoníacas, solo aparece una vez en el Antiguo Testamento y es en Primera de Samuel 15, que fue el pasaje que acabo de leer. Luego el Antiguo Testamento guarda totalmente silencio con ese tema y es hasta el Nuevo Testamento donde Jesús nos enseña sobre la forma en que operan los demonios. Vuelvo a repetir, un cristiano no puede quedar endemoniado. Cuando una persona se manifiesta y de repente uno dice, hey, pero ¿qué es esto? Esa persona es cristiana, es una evidencia de que esa persona no es cristiana y tiene que aceptar a Jesucristo en su corazón. Em, quiero compartir con ustedes una presentación que he preparado para hablarles un poquito de cómo es que los demonios van a afectar la vida de una persona que no es cristiana. Vuelvo a referirme porque voy a hablar un momento del tema de la demonización. Muy bien, aquí en la presentación lo tengo para ustedes. Este, como pueden ver ustedes, voy a pedirles un segundo para poder cargar mi computadora que está a punto de descargarse y voy a seguir con el programa. Voy a pedirles un minuto para que no vaya a perderse el programa.
Muy bien, voy a pedirles un segundo. Em, Muy bien, voy a pedirles un segundo, solamente estoy preparando una presentación que tengo para ustedes y vamos a ver cómo es que los demonios pueden afectar a una persona. Ya les voy a decir, permítanme un segundito. Muy bien, entonces acá tenemos en esta presentación que les estoy mostrando acá, vamos a ver unos principios de antropología cristiana. Esto es muy importante. ¿Qué significa antropología cristiana? Antropos en griego significa hombre y logía en griego significa estudio. Entonces, antropología cristiana es el estudio del ser humano, el estudio de la naturaleza del ser humano desde la revelación de las escrituras. Entonces, como principio cristiano, vamos a aprender en primer lugar que el ser humano es tripartito. Eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. Eh, Vamos a leer rápidamente Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice así la escritura. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, em, vuestro espíritu y alma y cuerpo guarde íntegro e irreprensible en la venida del Señor. Ahora, vean ustedes que acá la Biblia nos está enseñando que nosotros, este, está mencionando que el ser humano tiene alma, el ser humano tiene cuerpo y el ser humano tiene espíritu. Ok, ahora vamos a ver por un momento cuál es la diferencia entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Ok, esto es lo que vamos a avanzar en este estudio que estoy compartiendo con ustedes. Bueno, en primer lugar, aquí quiero decirles que el griego nos habla, de la palabra neuma, así se dice en griego, espíritu. Y en griego, espíritu significa, neuma en griego significa corriente de aire, significa brisa. En hebreo es la palabra hebrea ruach. Realmente aquí hay un errorcito, vamos a corregir esto de una vez. Es ruach, sin esa K. Ruach es ruach. Y en hebreo, espíritu significa viento soplo. Y en la Biblia, el espíritu es la esencia o sustancia que Dios nos brinda para poder tener contacto con el plano sobrenatural, bueno o malo. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. El espíritu en la Biblia no somos nosotros, nosotros somos el alma. El espíritu no es alguien, el espíritu es algo. Y esa sustancia que Dios nos dio, que viene de Dios, esto según Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, es lo que le permite a mi alma tener contacto con el mundo sobrenatural, sea con Dios o sea con los demonios y los ángeles caídos. En segundo lugar, el espíritu, el ser humano es alma. En griego se dice psique, que significa ánimo, corazón. Y en el hebreo bíblico, nefesh, que significa voluntad, corazón. En la Biblia, el alma es el asiento de las emociones, pensamientos, voluntad, intelecto, carácter. El ser humano es alma. Génesis capítulo 2, versículo 7. Creo que voy a avanzar un poquito más, tal vez unos 5 minutos más y voy a estar despidiéndome, a menos de que haya algunas preguntas. Y leo Génesis 2:7, dice, y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida
y el hombre llegó a ser alma viviente. No dice como dice la Reina Valera, un ser viviente, no, alma viviente. Dios sopló sobre el hombre y a través de ese soplo viajó. ¿Qué significaba espíritu? Véanlo ahí ustedes, aire, brisa. Cuando Dios sopló, viajó el espíritu, entró al cuerpo y el cuerpo cobró vida y el hombre llegó a ser alma viviente. Es decir, el ser humano es alma y Dios le entregó un cuerpo que viene del polvo y Dios le entregó un espíritu que no lo entregó. Ahora, el ser humano también es cuerpo que significa en griego soma, que quiere decir corporal. Todo lo que tenga que ver con los órganos, con los tejidos, eso es el soma. Y en hebreo, basar, que significa en hebreo carne. En la Biblia, el cuerpo es la habitación del alma y del espíritu. Se refiere a toda nuestra anatomía y nuestra fisiología, ¿ok? Entonces, quiero decirles que cuando el ser humano cayó, esto es lo que he llamado fracturalismo. La naturaleza tripartita del hombre se dañó. Aquí dice el pecado adámico provocó una fisura en la naturaleza tripartita del ser humano. Nuestro espíritu se desconectó con el de Dios. Esto trajo desórdenes almáticos, mentales. ¿Saben ustedes por qué ocurren todas las enfermedades mentales? Porque el alma que estaba conectada con nuestro espíritu, perdón, que estaba conectado con el Espíritu Santo, con el pecado se desconectó. Y entonces el espíritu, nuestro espíritu, dejó de recibir la influencia del Espíritu Santo y dejó a nuestra alma a la deriva en desórdenes almáticos y dejó a nuestra alma a la deriva con problemas mentales. Y es ahí cuando el espíritu quedó desconectado de Dios, es cuando se conecta a veces con demonios y estos demonios son los que vienen a traer problemas mentales a nivel almático. Luego dice, además dio a la carne, el cuerpo, un poder indebido sobre el alma. Esto es lo que entendemos, ¿verdad? En la teología de Pablo, de que hay una ley en el ser humano caído que lo obliga a hacer lo que no quiere, es decir, las pasiones y desviaciones de la carne, el alma sin Cristo está totalmente echada a perder. Entonces, ¿cómo es que los demonios afectan la mente? Bueno, los demonios lo que hacen es conectarse con nuestro espíritu y traen esa influencia a través de nuestro espíritu a nuestra alma, que es nuestra mente, y ahí es donde vienen las enfermedades mentales y donde vienen también los problemas emocionales y el mal carácter y todas estas cosas. Para ir avanzando y terminando, debo decirles que es muy importante, hermanos, que sepamos la condición del ser humano. El ser humano en sí mismo es malo. ¿Y qué dice Marcos 10, 17 y 18? A Jesús le dicen lo siguiente, Maestro bueno, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contesta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Entonces el ser humano no es bueno. El ser humano después de la caída de Adán, el ser humano se hizo malo, está inclinado hacia el mal. Su alma está inclinada hacia desórdenes mentales y es prisionera de las pasiones de la carne. Quiero decirles que el diagnóstico que la Biblia da del alma, dice la Biblia en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Eh, Aquí en el hebreo, esta palabra que se utiliza para engañoso es la palabra hebrea akop, que significa torcido o fraudulento. La palabra hebrea anash en el hebreo significa incurable, que significa enfermo, debilitado, y lev en el hebreo, que significa corazón, es sinónimo de alma. Entonces la Biblia enseña que el corazón del ser humano, el alma, los pensamientos del ser humano sin Cristo están torcidos, son fraudulentos, son enfermos, debilitados, engañosos. Y es por esa razón que tenemos que cuidar nuestro corazón de la basura que la gente ve en el cine. Y bueno, podría enseñar más cosas, pero voy a dejarlo hasta aquí por hoy. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Voy a leer unos pequeños comentarios y voy a ir terminando.
Entonces, aquí dice Johainer Vanegas, bueno, yo sí tengo la costumbre de ver películas de terror porque sencillamente ya no siento ningún miedo hacia ellas. El Señor me libró de seres demoníacos que solían atormentarme y sé que ahora Él está conmigo. Por eso ya no me atemorizan esas cosas. Sin embargo, lo que me gusta es la sensación de suspenso y la narración e historias que pueden manejar ese tipo de películas, aunque últimamente sí he notado que le están metiendo mucha demonología, pero en lo que a miedo se refiere ya no me dan. Duermo como un niño porque el Señor está conmigo. Bueno, te digo, hermano, a vos que acabas de escribir este mensaje, que la Biblia dice que bienaventurado el que no se equivoca en lo que aprueba. Saúl dice, a Saúl Dios se lo permitió, pero el pecado no le puede llamar espíritu. El alma que pecare morirá. No entiendo el mensaje del hermano. Rosibel Brenner dice, y aunque seamos adultos no debemos ver ese tipo de películas. Antes que las veíamos, no dormíamos, deberíamos saber como hijos de Dios lo que viene del Padre Celestial y no. Amén. Este, Totalmente de acuerdo lo que dice Carlos Castro. Yo creo con todo respeto que todo ese tipo de películas van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Totalmente. Esas películas están cargadas de puro satanismo. Este, y Brian David dice, saludos desde Colombia, buenísima enseñanza. Bueno, amados santos de Dios, qué bueno que fue de bendición esta enseñanza. Quiero invitarlos, como un testimonio propio lo digo, a que se comprometan con Dios, a no reconozcan que todo lo que se ha enseñado es palabra de Dios, dejen que la palabra de Dios cambie su manera de pensar, no se conformen conforme a los pensamientos de este mundo, seamos ejemplos, seamos santos, seamos diferentes, somos el Israel de Dios. Y quiero decirles que los invito a que puedan renunciar a este mal hábito de estar viendo películas de terror y que ayudemos a los débiles en la fe a que puedan dejar esto. Dice la Biblia que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. La noche está avanzada y es hora de que nos vistamos del Señor Jesucristo. Por otro lado, quiero terminar diciéndoles que voy a estar en Cultura Teológica a partir del 4 de noviembre dando un curso de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Este va a ser un curso de 5 semanas. Ese curso tiene un valor de $10 y si alguien quiere llevarlo puede escribirnos al chat de Cultura Teológica o al chat de este canal de Demongeología Cristiana y te puedo dar las instrucciones del curso, cómo matricularte, cuáles son los contenidos. Va a estar buenísimo ese curso porque vamos a profundizar en el arameo, en el hebreo, en la historia y en la profecía del libro de Daniel. Así que los invito a que puedan llevar este curso. Queridos hermanos, que tengan paz y que el Señor les bendiga.